Sí, creo que aquí está. Y ahora comenzamos lo que es bueno. Nosotros, ¿cierto? Tenemos el calor conducido, ¿cierto? Ya esto quedó más que claro, que cerca del borde, cerca de la superficie, es el calor conducido es igual a esto, ¿cierto? Y que el coeficiente de convección queda como sigue acá. Lo que hacemos ahora es hacer un par de truquillos, ¿cierto? Que es volver adimensional la distancia. Pensemos en la superficie, ¿cierto? Que nosotros tenemos. La superficie, ¿cierto? Recuerden que siempre vamos a pensar esto así, X e Y. Entonces, el gradiente de temperatura a medida que me alejo de la superficie, hacia allá, yo lo voy viendo, ¿cierto? Como ustedes están viendo aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es generar una nueva variable. Esta nueva variable va a ser igual a I partido L. ¿Cuál es la gracia de esto? De que esta I rara, o esta I mayúscula, es adimensional. ¿Ya? Posterior a eso, también volvemos a dimensionar la temperatura. ¿Es ahí que lo que Considerando significaba lo que se iba, la distancia que se iba corriendo, digamos, el flujo de la de la pared, superficie. de la ¿Sí? superficie? Ah, ya. Y luego volvemos a dimensionar la temperatura. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, esto va a aparecer mucho en lo que es transferencia de calor. Teta, que es como normalmente la letra que se le da a la adimensionalización, lo dije bien a pesar de la hora, de la temperatura. ¿Ya? Entonces la temperatura que yo tenga en el punto menos temperatura infinita, dividido la temperatura de la superficie menos la temperatura infinita. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto que ustedes ven acá? DI es igual a 1 partido L por DI, o el DI mayúscula, ¿cierto? Es igual a 1 partido L por la derivada de la distancia común, digámoslo así. D teta es igual a 1 partido T sub S menos T infinita. ¿Ya? Por dt. ¿A dónde quiero llegar con esto? Para que lo vayan. Quiero formar esto que está aquí a partir de estas derivadas adimensionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que dt en di va a ser igual a d teta, ¿cierto? A t sub s menos t infinito por d teta. Todo esto dividido por perdón. T sub s menos t infinito
por L por d teta dividido por D por L por L por DI mayúscula. Eso de ahí. ¿Ya? Profe, la de abajo es Y mayúscula, ¿cierto? Sí, esa de acá es Y mayúscula. ¿Ya? Y eso ahora lo tengo que reemplazar en la ecuación del coeficiente de convección. ¿Ya? Entonces yo formo esto y me queda esto que ustedes ven aquí, donde yo despejo de teta en DI de esta ecuación que ustedes ven acá, ¿cierto? Que la reemplacé en este punto de aquí, o sea, va a quedar como que H va a ser igual a menos K del fluido por T sub S menos T infinito dividido L por T sub S menos T infinito, y todo eso por la derivada que ustedes están viendo ahí. Entonces yo puedo despejar esto se van a simplificar y me va a quedar lo que está aquí lo que me quedó aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto me genera un nuevo número adimensional, el número de Nusselt. ¿Ya? El número de Nusselt, como ustedes pueden notar, es adimensional porque proviene de esta derivada que es adimensional, de puros factores adimensionales. Y el número de Nusselt, un segundo, el número de Nusselt relaciona, es el encargado de relacionar la convección del fluido con la conducción del fluido. ¿Ya? Entonces, básicamente me entrega cuál es la porción o cuál es la cantidad de energía transferida, ya sea por convección o por conducción. Mientras mayor sea el número de Nusselt, mayor es el factor es la energía conveccionada, y mientras menor sea el número de Nusselt, mayor será el calor conducido por el fluido. ¿Ya? ¿Por qué hago hincapié en del fluido siempre? Porque existe otro número adimensional, que no lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero que me relaciona lo conveccionado por el fluido con lo conducido por la pared del fluido, del ducto o de la superficie que yo estoy trabajando, ¿ya? Pero ese es otro cuento. Entonces, hasta el momento ya llevamos 3 números adimensionales vistos. Número de Reynolds, que me relaciona la velocidad y las características que tiene el fluido. Número de Prandtl, perdón, el Reynolds,
características del flujo, número de Prandtl, características del fluido, y ahora el número de Nusselt, que me relaciona conducción y convección del fluido. Entonces, como ustedes se dan cuenta, además el número de Nusselt tiene una componente L, un largo, que el largo la gracia que tiene es que me relaciona no solo las características del fluido, sino que además la geometría por la cual yo estoy pasando. Esa es la idea de L en esa ecuación que aparece ahí, ¿ya? Que tiene mucha relación con lo que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda, consulta, inquietud o lo que sea? Me parece. El número de Nusselt se relaciona, ¿cierto? Yo lo puedo relacionar por medio de la distancia, ¿cierto? El número de Reynolds y el Prandtl. Es una función de todos esos elementos. Y yo también puedo sacar un Nusselt promedio, que va a depender, ¿cierto?, del número de Reynolds únicamente y el número de Prandtl. Entonces, ¿qué pasa con convección acá? Porque hemos fijado mucho en el fluido, ¿cierto? En el flujo y todo lo demás. ¿Qué pasa con la transferencia de calor? Bueno, si ustedes se dan cuenta, son la habilidad y propiedades y además un poco de geometría del fluido y el punto por el cual se pasa. El número de Prandtl habla o tiene relación con el fluido en sí. Y el número de Nusselt aparece lo que es la constante o el coeficiente de conducción y el coeficiente de convección. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizando el número de Reynolds y el número de Prandtl, calcular lo que es el Nusselt. Una vez teniendo el Nusselt, despejo el coeficiente de convección y lo reemplazo en la ecuación que veíamos anteriormente, que por si no se acuerdan, se las reescribo acá. Q igual H por A por T sub S menos T. O sea, la vuelta que hay que darse es más o menos larga. Entonces vamos viendo, al mal tiempo darle prisa. El número de Nusselt, cuando yo estoy trabajando en placas paralelas, es igual, ¿cierto?, a un valor constante por el número de Reynolds elevado a un cierto factor, n, y por el número de Prandtl elevado a otro cierto factor, n. Si nuestro número de Prandtl es mayor a 0,6, entonces nuestro número de Nusselt se calcula como sale ahí, 0,332 por el número de Reynolds elevado a un medio por el número de Prandtl elevado a un tercio. Si el número de Prandtl está en un rango de entre 0,6 y 60, y el número de Reynolds está entre 5 por 10 a la 5 y 10 a la 7, el número de Nusselt se calcula como sale ahí, 0,06296 por el número de Reynolds elevado a 0,8 o 4/5, como lo quieran escribir,
por el número de Prandtl elevado a 1/3. ¿Ya? Básicamente, si ustedes se dan cuenta, el número, la expresión de arriba, mayoritariamente es para flujos laminares, ¿ya? Mientras que el de abajo es para flujos turbulentos. Por algo está el tema del número de Reynolds. Cuando yo estoy hablando de flujos ahora, flujos laminares, ¿cierto? Va a aparecer el 0,664 por 10 por Reynolds, ¿cierto? Elevado a 1/2, y por el número de Prandtl elevado a 1/3. Y además, si se comporta como lo que sale a la siguiente, va a ser un Nusselt igual a 0,037 por el número de Reynolds elevado a 0,8, el número de Prandtl elevado a 1,3. Y aquí es donde se van poniendo feas las cosas. Nusselt para placa plana con tramo inicial no calentado. O sea, supongamos como estas planchas que existen en la industria, ¿cierto?, gastronómica, ¿cierto? Que hay una plancha que por unos sectores como tiene un nivel de calefacción diferente que el centro que cocina, y traen esto para un sector de la plancha donde no está tan caliente. Bueno, esto aplica para eso. Entonces tenemos, ¿cierto?, el número de Nusselt, que si el flujo es laminar, va a ser dado por la expresión que está a la izquierda de su pantalla, y si el flujo es turbulento, va a ser, ¿cierto?, lo que está a la derecha de su pantalla, donde ese epsilon raro, esa letra E rara, es la porción de plancha o de placa que no está calentada, dividido por X. Entonces, claramente, uno lo que va a pensar o lo que va a suponer es que ¿qué pasa si lo que uno va a intentar ver es qué pasa cuando yo veo la placa completa? Entonces X la cambio por L y listo. ¿Ya? Finalmente, Nusselt para flujo uniforme de calor, ¿cierto? Cuando estamos hablando de flujo uniforme de calor, tenemos 0,453 por el número de Reynolds elevado a 0,5 y por el número de Prandtl elevado a 1/3. En caso turbulento, vamos a tener igual a 0,0308 por el número de Reynolds elevado a 0,8 y por el número de Prandtl elevado a 1/3. El calor, ¿cierto? Como es uniforme, se calcula de esa manera, y yo puedo hacer cálculos, ¿cierto?, despejando, haciendo un despeje simple de todo lo que aparezca ahí. ¿Ya? Entonces, ¿es recomendable que ustedes aprendan todas estas fórmulas de memoria? No. ¿Espero que se las aprendan de memoria? No. ¿Ya? Todas estas fórmulas están en distintas bibliografías muy bien explicadas, muy bien hechas, y también las van a tener ustedes en su poder para el certamen eventualmente o para practicar en el corto plazo. Entonces, no es necesario que ustedes se aprendan estas expresiones y estas fórmulas de memoria. Sí me interesa, sí, que sepan la fenomenología de todas. ¿Ya?
Eso es importante y eso es algo que yo espero que ustedes tengan en consideración, ¿ya? Para que no pierdan tiempo y no pierdan energía aprendiéndose ecuaciones que van a tener en su poder. Entonces, cuando yo tengo un ducto, estoy ya hablando de ductos cerrados. Cuando el fluido entra a un ducto, normalmente en todos los puntos va a tener la velocidad con la cual está ingresando, pero en este sector de acá, ¿cierto? Si se dan cuenta, en los bordes tiene velocidad cero. Y va avanzando y se va desarrollando la capa límite hasta que llega a la situación que se describe al final. Entonces decimos acá que ya el fluido está desarrollado hidrodinámicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el perfil de velocidades no va a variar en la dirección del fluido, siempre se va a mantener como aparece ahí, pero sí va a variar en la dirección radial. O sea, si yo me alejo del centro y me acerco a la pared, la velocidad va a ser una distinta a la anterior, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que llego al borde, ¿ya? Y si me voy al otro lado, bueno, la variación va a ser similar. Pero en la dirección del fluido, la velocidad ya no varía más. Algo así, algo muy similar, ocurre con la capa límite térmica, en donde también existe un desarrollo de capa límite y la temperatura también sufre lo mismo dependiendo de qué es lo que estoy haciendo. Si estoy calentando el fluido o si lo estoy enfriando como luce. Claramente, si estoy enfriando, si las paredes son las calientes, acá si se dan cuenta esto un poco está asemejando o hace pensar en un fluido, en un fluido que está más caliente que las paredes. Si el caso es de otro estilo, vamos a tener un perfil de temperaturas algo así, bien dibujado eso sí, en donde las temperaturas de las paredes van a ser mayores que la del fluido y se va a ir desarrollando en esa manera, ¿ya? Y esa es la expresión que yo esperaría poder desarrollar, ¿cierto? Y que no va a tener mayor variación del tema, ¿ya? En dirección del fluido, no así en dirección radial. ¿Ya? Entonces la pregunta acá también pasa por ¿cómo? Cuando yo digo ya desarrolló el flujo está desarrollado. Bueno, es cuando tenemos para el flujo laminar tenemos una cierta distancia cubierta. Esto por si acaso, el L sub H es la longitud hidrodinámica, ¿cierto? A la parte hidrodinámica. Mientras que lo que hace alusión a la temperatura es aquí. El L sub T. Entonces, si se dan cuenta, en condiciones laminares son muy similares, ¿cierto? Yo calculo la longitud que necesito para desarrollar el flujo en condiciones hidrodinámicas,
y me da como sale ahí. Y la longitud para desarrollar el flujo desde un punto de vista térmico es básicamente lo mismo, solo que tengo que ponderarlo por el número de Prandtl que yo tenga, pero esto es para flujo laminar. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? Son prácticamente iguales las longitudes y son igual o muy, muy similar a 10 veces el diámetro de la cañería o ducto que yo estoy trabajando. ¿Ya? Profe, pero ese LH, ¿qué vendría siendo? La longitud que yo necesito para desarrollar el flujo, pero el flujo hidrodinámico, lo que tú ves arriba. El L sub T es la distancia que yo necesito para desarrollar el flujo térmico. O sea, para alcanzar esta situación térmicamente, y el L sub H es la distancia que yo necesito para llegar a esta situación desde el punto de vista hidrodinámico. ¿Y por qué es necesario llegar a ese tipo de flujo, profe? Para simplificar el análisis y para saber lo que pasa es que hay ciertas aplicaciones en donde tú necesitas que el flujo esté completamente desarrollado, ¿ya? Para poder encontrar las distintas variaciones y la transferencia de energía ocurra de manera, no voy a decir pareja, ¿cierto? Uniforme, pero sí que yo puedo replicarlo en todas partes. Si yo no tengo un desarrollo, o sea, si supongamos que hacemos el análisis acá, por ejemplo, yo voy a tener que hacer el análisis de la capa límite y del seno del fluido. En cambio acá, no tengo que hacer esa distinción porque el análisis es el mismo. ¿Ya? Entonces, necesito el desarrollo de todo el fluido para eso. Lo que pasa es que recuerdo, no recuerdo dónde, pero que decían que no se podían poner, por ejemplo, cuando iban ductos de agua, tenía que estar a cierta distancia, cuando había un codo, tenía que haber a una cierta distancia, porque no sabía por qué la verdad, pero decían que tenía que haberse esa cierta distancia como por norma, se puede decir. Desde la entrada al codo. Claro, exacto. Es por esto. Ahora, Es por esto porque si el flujo llega al codo sin desarrollarse completamente, la verdad es que el codo puede tender a fallar, porque va a tener cargas muy disímiles. Si está desarrollado completamente, no ocurre eso y la velocidad y la distribución de velocidades yo ya la tengo bien distribuida y el codo va a poder aguantar bastante bien. y ahí se puede modelar, digamos, y se puede También. fortificar o... Correcto. Ya llegamos a esto. Profe, ¿se podría devolver 2 segundos, por favor? Gracias. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que podemos tomar un volumen de control en donde yo expreso una temperatura inicial o una temperatura de ingreso, T sub I, y una temperatura de salida, T sub O, T sub out. ¿Ya? Entonces, la energía que se va a transportar aquí va a ser, ¿cierto?, o el flujo de calor va a ser la masa que yo tengo en ese volumen de control por C sub P y por la diferencia que tengo entre ambas temperaturas, T sub O menos T sub I. Eso es lo que nos daría el balance de energía.
Entonces, cuando tenemos un flujo de calor constante, ¿cierto? Tenemos la condición que aparece arriba, ¿cierto? Y yo puedo hacer ciertos arreglos, ¿ya? Algebraicos, en donde yo tengo lo que es la temperatura promedio. Y básicamente, lo que se está tratando de ver acá, o lo que se menciona aquí, es que yo con poca información puedo alcanzar, ¿cierto? Puedo alcanzar a reproducir o a caracterizar bien mi flujo. En donde esta T sub B que aparece aquí, que viene siendo la temperatura bulk, que se llama, por eso es la B larga, ¿ya? Que es la temperatura del seno. Es eso que está ahí, la temperatura promedio. Y esto me sirve para poder hacer los cálculos, ¿cierto? Los cálculos de convección, ¿cierto? Cuando yo estoy, el flujo de calor ocurre cruzado al flujo de calor, perdón, al caudal, ¿cierto? O a la dirección del fluido, del flujo que yo estoy llevando. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con esto? Ese T sub E, ¿qué es lo que es, profe? ¿Perdón, cuál? El T sub E. Ah, no, me equivoqué, ahí supo. Ah, ahí. ¿Dudas y o consultas? ¿Es T sub B? Sí. Que viene siendo como que dice la temperatura del seno del fluido. O temperatura bulk. Esa, profe, esa es una temperatura que es perpendicular al flujo. Es la temperatura que trae el flujo en su seno, si se puede decir. Está considerando, básicamente esa temperatura considera, mira, lo que pasa es que tú ahí estás considerando simplemente que el calor que se capta desde la superficie, que se mantiene constante, esa es la gracia que tiene, la temperatura, ¿cierto? Va a generar un perfil lineal, una relación lineal entre la temperatura inicial o la temperatura de ingreso y la temperatura de salida, ¿ya? Entonces es un perfil lineal, en donde yo la diferencia de temperatura la puedo calcular como la resta nada más. No necesito mayor cálculo y no tiene mayor lógica matemática. Eso se refiere más que nada. ¿Más dudas y o consultas?
vamos a dejar por aquí por hoy para tener cosas que hablar mañana. Y eso. Recuerden que mañana también va a estar es el día extra de los residenciales, por si acaso alguien quiere asistir o puede asistir. La invitación está bien. ¿Ya? Profe, la clase mañana son puro ejercicio, ¿cierto? ¿La clase mañana para los residenciales? Sí, Sí. pero para nosotros no. Nosotros continuamos No. con esto. Continuamos desde aquí. ¿Ya? Eso, estimados. Que tengan buena noche y nos vemos Oiga, profe, mañana. una consulta. Eh, Dígame. ¿Alguna vez irá a subir las notas de los trabajos de laboratorio? Sí. Ya, y Perdón, se me está yendo la señal. La espero tener lo antes posible, pero no ha sido posible subirla todavía. ok. Ahora sí, nos vemos.